Hola, mi nombre es Alejandra Quintero y en este video vamos a hablar sobre la teoría y distribución de la probabilidad. Empezamos por la probabilidad de frecuencia relativa, que es una medida que se utiliza en estadística para determinar la proporción o el porcentaje que representa cada valor dentro de un conjunto de datos. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta de un valor entre el número total de observaciones en el conjunto de datos, como lo vemos en la fórmula. Por ejemplo, como tenemos en esta tabla, una universidad tiene información sobre las edades de 50 estudiantes. Estas edades se distribuyen entre los 15 hasta los 22 años. Para calcular la probabilidad de frecuencia relativa de cada grupo de edad, primero identificamos los datos relevantes, como es el número total de estudiantes y la edad entre los estudiantes. Calculamos la frecuencia relativa de cada grupo de edad y esto nos muestra el porcentaje de los datos. La regla de la suma se aplica de la siguiente manera: eventos mutuamente excluyentes. Estos eventos no pueden ocurrir simultáneamente. La probabilidad de que ocurra al menos uno de estos eventos es la suma de las probabilidades individuales de cada evento. Por ejemplo, la probabilidad de obtener un número par o un número impar de lanzar un dado. Eventos no mutuamente excluyentes. Estos eventos pueden ocurrir simultáneamente. La probabilidad de que ocurra al menos uno de estos eventos se calcula sumando las probabilidades individuales de cada evento y restando la probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente. Por ejemplo, la probabilidad de sacar un número primo o un número par al lanzar un dado. La regla de la multiplicación se aplica de la siguiente manera: eventos dependientes. La probabilidad de que ocurran dos eventos dependientes se calcula multiplicando la probabilidad del primer evento por la probabilidad condicional del segundo, dado que ha ocurrido el primero. Por ejemplo, la probabilidad de sacar un rey y luego sacar una carta roja de una baraja estándar. Eventos independientes. La probabilidad de que ocurran dos eventos independientes se calcula multiplicando la probabilidad de cada evento individualmente. Por ejemplo, la probabilidad de obtener dos caras al lanzar una moneda dos veces. La probabilidad marginal se refiere a la probabilidad de que ocurra un evento específico dentro de un conjunto total de eventos. Se calcula sumando las veces que ocurre este evento particular y dividiendo entre el número total de observaciones. Por ejemplo, si analizamos el desempeño de un estudiante en dos materias, como por ejemplo matemáticas y ciencias, tenemos que calcular las probabilidades marginales de obtener una calificación de A en matemáticas y ciencias. Simplemente sumamos las bases que ocurrieron esos dos eventos y dividimos entre el número total de observaciones. El valor esperado, también conocido como esperanza matemática en el contexto de una distribución de probabilidad discreta, representa el promedio ponderado de los posibles valores que puede tomar una variable aleatoria. La fórmula para calcular el valor esperado de una variable discreta es la que vemos en la presentación, donde x1, x2 en adelante son los valores posibles que puede tomar la variable aleatoria y p1, p2 en adelante son las probabilidades asociadas a cada uno de estos valores. Por ejemplo, consideremos una variable aleatoria x que representa el resultado de lanzar un dado. Los posibles valores de x son 1 hasta el 6, cada uno con una probabilidad de 1 entre 6. Para calcular el valor esperado, aplicamos la fórmula y por lo tanto el valor esperado de la variable aleatoria x en este caso es de 3,5. Esto significa que en promedio se espera obtener un resultado de 3,5 al lanzar repetidamente un dado. La varianza esperada de una variable aleatoria discreta es una medida de la dispersión de los valores de esa variable con respecto a su valor esperado o media. Se calcula como la suma de las desviaciones cuadráticas de los valores posibles de la variable aleatoria con respecto a su medida, ponderadas por las probabilidades de ocurrencia de esos valores. La fórmula es la que vemos acá. Y el ejemplo, consideremos una variable aleatoria de x que representa el resultado de lanzar un dado justo. Las posibilidades. Los valores de x son 1 entre 6, cada uno con la probabilidad que vimos en el anterior ejemplo del 3,5. Luego aplicamos la fórmula de la varianza y por lo tanto la varianza de la variable aleatoria x en este caso es aproximadamente 2,92. Esto indica que la dispersión de los resultados del dado con respecto a su valor esperado de 3,5, cuanto mayor sea la varianza, mayor será la dispersión de los valores de la variable aleatoria. Las distribuciones muestrales se refieren a la distribución
de estadísticos obtenidos a partir de muestras de una población. Estas muestras se extraen de la población original con el propósito de realizar inferencias sobre los parámetros de la población, como la media, la varianza o la proporción. Por ejemplo, se quiere estudiar la altura promedio de una población de estudiantes. En lugar de medir la altura de todos los estudiantes, lo cual podría ser inviable, tomamos una muestra representativa de unos 100 estudiantes y calculamos la media de sus alturas. Esta media de la muestra es un estadístico muestral que sigue una distribución muestral de las medias. Podemos usar esta distribución para hacer inferencias sobre la altura promedio de la población completa basándonos en la muestra. Las distribuciones de muestreo de proporciones son aquellas que describen la variabilidad de las proporciones en una muestra aleatoria de una población en relación con un atributo específico. Esto implica entender cómo cambian las proporciones de la muestra en comparación en la proporción real y de la población completa. Por ejemplo, suponiendo que queremos conocer la proporción de estudiantes que refieren las matemáticas sobre otras materias en un colegio, tomamos una muestra aleatoria de 100 estudiantes y encontramos que 30 de ellos prefieren las matemáticas. La proporción muestral sería 30 sobre 100 o un 30%. La distribución de muestreo de proporciones nos mostraría cómo varían estas proporciones muestrales si tomamos múltiples muestras de la misma población. Las distribuciones de muestreo con diferencias y sumas se usan para comparar medias, proporciones u otros específicos entre dos o más grupos poblacionales. Por ejemplo, podemos usar la distribución de muestreo para la diferencia de promedios para ver si hay una diferencia significativa entre las calificaciones de dos grupos de estudiantes. De manera similar, la distribución de muestreo de diferencias de proporciones nos ayuda a comparar las preferencias por dos marcas de productos en diferentes grupos de personas. Estas distribuciones nos guían al evaluar diferencias importantes entre poblaciones. Las técnicas de conteo son herramientas para contar de manera sistemática la cantidad de arreglos posibles en un conjunto de elementos. Ejemplo, si tenemos 4 camisas y 3 pantalones diferentes, podemos usar estas técnicas para determinar rápidamente las diferentes combinaciones de atuendos posibles, que en este caso serían 12 combinaciones únicas. Las combinaciones son arreglos de elementos de un conjunto donde el orden no importa. Se utilizan para calcular el número de formas en que se pueden seleccionar elementos de un conjunto sin considerar el orden en que se eligen. Ejemplo, hay una caja con 5 pelotas de colores diferentes. Se quiere seleccionar 2 pelotas para un juego. Las combinaciones ayudan a calcular cuántas formas diferentes se pueden elegir esas 2 pelotas sin importar el orden en que se elija. Entonces se utiliza la fórmula y por lo tanto hay 10 formas diferentes de elegir 2 pelotas de la caja de 5 sin importar el orden en que se seleccione. Las permutaciones son arreglos ordenados de elementos de un conjunto donde cada elemento se usa exactamente una vez y en un orden específico. Se utilizan para calcular el número de arreglos distintos que se pueden hacer utilizando algunos o todos los elementos de un conjunto sin repetir ningún elemento. Por ejemplo, si tenemos los números 1, 2 y 3, podemos calcular las permutaciones, como vemos en esta fórmula. Para estimar un intervalo de confianza para la diferencia de dos medias con varianzas conocidas, se utiliza la fórmula, como la vemos acá, de confianza. Consideremos que queremos estimar un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre dos medias de altura, donde sabemos que la varianza de ambas poblaciones es, por ejemplo, de 16 centímetros cuadrados. Tomamos una muestra de 30 hombres con altura promedio de 1,75 y una muestra de 25 mujeres con una altura promedio de 1,65. Usando la fórmula de intervalo de confianza para la diferencia de medias, las varianzas conocidas son. Esto nos da un intervalo de confianza aproximado de 8.22 o 11,78 centímetros. Cuando las varianzas son desconocidas pero iguales en las dos poblaciones, se pueden estimar un intervalo de confianza para la diferencia de dos medias utilizando la distribución de t-student. La fórmula para el intervalo de confianza es la siguiente. Y por ejemplo, suponiendo que tenemos los mismos datos del ejemplo anterior, las varianzas muestrales son de 20 centímetros cuadrados para ambos grupos. Esto nos da un intervalo de confianza aproximado de menos 1,06 o 21,06 centímetros. Para estimar un intervalo de confianza para dos medidas de datos pareados, se utiliza la diferencia entre las observaciones emparejadas. La fórmula para el intervalo de confianza es la que vemos acá.
Por ejemplo, consideremos el caso de la compañía de taxis que quiere comparar el consumo de gasolina entre llantas radiales y llantas reguladores con su cinturón. Supongamos que se tiene unas diferencias de consumo de gasolina por kilómetro entre llantas radiales y llantas reguladoras. Se calcula la media de las diferencias, la desviación estándar de las diferencias y el valor crítico de la distribución T para un nivel de confianza del 95% con unos 15 grados de libertad. Luego sustituimos los valores en la fórmula para obtener el intervalo de confianza para la diferencia de medidas de consumo de gasolina. Esto nos proporcionará un rango dentro del cual podemos estar confiados de que está la verdadera diferencia de consumo entre las llantas radiales y las llantas regulares con cinturón. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.